El chiste no es vivir, sino saber vivir. Para mí el tesoro más grande, la humildad y la sencillez. El dinero es el medio para vivir, pero no es todo. No presuman, no fantochen, porque aquí nomás vamos de paso. Lo principal es la salud. Hasta ahorita yo no sé lo que es doctor. No me duelen las piernas, no me duelen los huesos. Me gusta mucho caminar, pero sí me gusta respetar, para que me respeten, amigo. Muchos dirán, ese señor mugroso, como me digan, no me interesa. Quizás tengan razón, pero yo vivo feliz así. Me quiero ir con mi gorrita en alto. Así he sido y así voy a ser, y eso le digo a mis hijos. Todo el hombre que es sincero y derecho, vale a donde vaya. Y se los digo por experiencia, hijos. O dígamelo si tienen problemas de mí. Tengo errores, sí los tengo. Sí, la verdad sí, pero no perjudico a nadie. Y cuando yo hago una cosa, me gusta reconocerlo. No me gusta ser hipócrita. No, yo no lo hice. Qué cobarde sería yo. Dios me ha dado poquita sabiduría, para mí bastante. Y me siento muy orgulloso de haber aprendido la construcción. Me ha dado para comer, para darle a mis hijas, para mandarlos a la escuela hasta la universidad y paga. Para mis frijoles, como le doy gracias a Dios, mi oficio. Nunca soñaba yo ser albañil, jamás soñaba yo. Pero casi 20 años me ha dado para comer y para echarme una amarga también. Y otras cosas más que no las puedo decir, pero sanas. Usted sabe, soy cotorrón. Así soy y así seré hasta que Dios me preste mi vida. Pero me gusta respetar a todos, para que me respeten. Quizás me juzguen. Pues está bien, yo soy él. Que aquí, que no, pues no hay cuidado, ¿no? A mí no me gusta envidiar a nadie, ni ambicioso de lo que es de ajeno. No, lo mío, lo que Dios me ayude. Para mi vejez, porque ya voy para allá. Y la vida se va en un suspiro, rápido se va la vida. Por eso hay que echarle los kilos, portarse bien, lo más que se pueda. Pero sí buscarle, chambear. La ambición es muy... Yo también soy ambicioso, pero sano. Dice mi papá, lo que se gana lícitamente aumenta y lo que se gana malamente se acaba. Y hay uno que les voy a decir para concluir. Cuando te veas en la riqueza, nunca con ella te engrías. Piensa que en esta vida te puede tardar breves días. Si torres más altas se han volteado al suelo, cuanto más una casa pequeña se termina. Por eso no hay que engriirse con las cosas materiales, porque el dinero, el oro, la plata, el hierro se corrompe, se apesta, y al fin de cuentas, cuando ya me manden a traer, voy a dejar todo. No me llevo nada más. Los que me aprecien y me hayan valorado en vida se acordarán de mí un tiempo, pero después dice: ¿de qué te engrandeces? ¿De qué te vanagloreas? Si todo lo que sabes, si puedes, si sabes, yo te lo di, y si quiero ahorita te lo quito. El que se muere lo entierran y el que se va lo olvidan. Yo le pido a Dios que no me torture a la hora de mi muerte. Pero si Él lo quiere así, si así es mi destino, yo lo acepto con gusto. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿Mandé? No. No le tengo miedo y no le voy a tener. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida. Nacimos, crecemos y morimos. Cuando Dios mande: Juan, hasta aquí llegaste, me voy muy feliz, muy agradecido ante todas las cosas. Él tiene la palabra, el de arriba. Desde luego a mi creencia, don Agustín. Si hice el bien, Él lo sabe. Y si hice el mal, que me tenga misericordia. El que la hace, la paga. Hay que pensar, porque el que se mete en problemas va a estar duro, porque no todo va a ser felicidad. También he tenido amarguras. Me dieron unas puñaladas por un amigo en un baile que no era de mi incumbencia. Pero como yo sí soy amigo, me golpearon, me apuñalearon, me llevaron al hospital, no me acuerdo, tuve como 3 o 4 días, me vendaron cuando pensaban que iba yo a quedar ciego. Por eso me desviaron algo mi rutina. Pero sí veo. Habemos amigos oportunistas, traidores,
interesados. Yo ya no creo en los santos reyes. Desgraciado del hombre que confía en el hombre. Yo aquí tengo amistades, amigos solamente el de arriba. Unos confunden las cosas y se creen que porque me ven pachón pensarán que soy un borrego. No, no soy borrego, no soy animal. Y ya no volteo para atrás. Lo malo, no. Lo bonito sí, para adelante, siempre para adelante. La vida continúa. Sonreír, aunque ande uno triste. Tenga optimismo, que no se deje caer, que se levante. Y la vida continúa, porque hay altas y bajas, pero cobarde es el que se cae y no se levanta, y valiente es el que se cae y se levanta, porque son golpes de la vida para aprender de la vida. La vida es la maestra, ¿no? La maestra es nuestra vida, de acuerdo a nuestro comportamiento. El que se porta mal le va mal, y el que se porta bien le va bien, de acuerdo a su trabajo y las ganas de tener un centavito, porque pues a eso venimos, a vivir la vida, a cotidiar la vida, pero sanamente. Hay que divertirse, pero sanamente. No hay que abusar, es como el vino es bueno para alegrar el corazón. Sí, hay que tomar, pero no para embrutecerse. El chiste no es tomar, saber tomar. ¿Qué hacemos cuando perdemos la senda del camino, Juan? Hasta canijo. Tuve una época donde lloraba, me quería ahorcar por una decepción, también por tantito mi mal comportamiento y a veces calumnias en mi hogar. Me desesperé, me quería ahorcar, dejé de trabajar. Me aconsejaban, pero no quise hacer caso. Pero cuando ya dije, ya basta, entonces me levanté y me siento feliz. No rajarse, porque son golpes de la vida. La vida debe de tener de todo, altas y bajas, para que sepa uno valorar la vida. Y no me voy a rajar, la verdad no me voy a rajar. ¿Qué pensaba cuando anduvo tan mal? ¿Qué pensaba? Suicidarme, envenenarme. Yo soy creyente en Dios, me olvidé de Él. Ya pensaba yo locuras, yo era un charalito, me salieron manchas en la piel por los nervios. Yo digo que perdí como 3, 4 años de mi vida. Bueno, pero usted estaba aprendiendo. Aprendí, uno se labra su propio camino. Uno mismo es el arquitecto de su propia vida. Comprobado, y yo soy arquitecto de mi propia vida. ¿Qué tal va la obra? Hasta ahorita me siento que ya voy un 70% bien, porque estaba yo hasta abajo, pero ya me voy reconstruyendo más y más. Ojalá llegue yo siquiera a 80. ¿Ya tiene buenos pilares? Ya están macizos, ya más me falta el colado de mi vida. ¿Hormigón armado? Hormigón, es cierto, hormigón armado. Yo me labré mi camino, pues mire, aquí estoy. ¿Qué le diría a quien no encontró el suyo? Pues que para mí fue cobarde por no haber aceptado sus errores. Y también si se portó mal, que se ponga valiente. Hay que honrar a la familia, a los amigos, al prójimo. Hay que honrar a nuestros padres, porque el que no honra a su padre está perdido. Y a tu madre, para que tus años de vida y tus días se te multipliquen. Yo creo en eso. Estoy muy agradecido. Me siento feliz. Y todavía quiero lograr otro poquito si Dios nos presta la vida. Y si Dios me lo permite. Todavía tengo ilusión de hacer otras cositas. Dios quiere y se me conceda. Mientras pueda yo trabajar, pues quiero tener siquiera, sea frijolitos seguros. O sea, su ambición es tener frijolitos. Sí, de veras. La vida da muchas vueltas. No soy preparado, fui poquito a la escuela, pero pues los años me ha dado experiencia de la vida y he tenido para mí sabiduría que nunca pensaba yo saberla. Y por eso luego me pongo a platicar, quizás me ignoren, este señor. Pero yo lo digo porque ya pasé unos años, ya voy para 70 años. La vida le preparó a usted, Juan. Me va preparando todavía mientras yo viva. La universidad de la vida creo que le dio buenas lecciones a usted, ¿eh? Yo le dije a un patrón, dijo, don Juan, ¿cuánto me cobra usted por esta barda y este piso? No me acuerdo cuánto le cobraba. Y dice, oiga, pero se lo va a echar en un ratito. Digo, no crea usted. Dice, pero ¿por qué tanto? Digo, porque me costó. Yo fui a la universidad. Dice, ¿a la universidad? Digo, sí. Fui a la universidad del aprendizaje de construcción. Y me llevé como 4 o 5 años para aprender lo poquito que sé. Por eso le cobro lo justo. Págueme lo justo. Me gusta mucho leer. Me gusta platicar hasta de Sócrates. Dice, yo solo sé y solo sé que no sé nada.
Hay que interpretarla. Y lo dejo de tarea. Yo tengo un chiste. Voy para allá, a ver, lo escucho. ¿A dónde va Sócrates con un cucharón enorme? No, ay sí. A casa de Platón. Sí, me la ganaste, sí, Platón, sí, cierto, sí, fueron griegos, ¿no? Para un Platón grande, Está bonita esa. una cuchara grande. Qué lindo es vivir y portarse bien. Todo es bonito. Sí. La sencillez, el respeto y trabajar, lucharle por la vida. Nos debemos de amar todos, ser honrado, ser humilde y respetar. Esa es la ley de la vida.